sin temor hasta la venida del Señor. Venceremos este reino profano, nada habrá que no hayamos pisado. En nombre del Señor, cada vida guiaremos al reino y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Que se llama específicamente En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, hermanos, estamos en esta serie del alimento diario que se llama Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Y estamos viendo este tomo que se llama Entrelazados en Amor. Entonces, esta semana el Señor nos mostraba esto, o sea, cómo es que Cristo habita corporalmente, en Él habita corporalmente toda la deidad. Hermanos, vamos a mirar cuáles son los causales, cuáles fueron los problemas que hubo también en la iglesia en Colosas, ¿cierto? Cómo se dejaron engañar por medio de las filosofías de las huecas sutilezas, y a la vez esto es una advertencia para cada uno de nosotros, para que nosotros no caigamos también en ese mismo error, y que podamos nosotros aprender por medio de la palabra, ¿cierto? No dejarnos engañar, sino que podamos seguir hacia adelante a través de la palabra profética. Amén, hermanos. Entonces los hermanos ahorita van a compartir cada uno de estos puntos. Hoy nosotros vamos a mirar el tejido maravilloso del amor de Dios. Vamos a hacer un repaso también de la semana pasada. El Señor nos estaba hablando o nos mostraba en la semana pasada cuál es ese tejido de amor, pero primeramente Él nos mostraba cuál es la estructura de la iglesia. Hermanos, nosotros sabemos que la estructura de la iglesia es la fe, el amor y la esperanza. O la fe, la esperanza y el amor. Como usted quiera decirle, pero igual es lo mismo. Entonces, hermanos, el Señor, a través de su palabra, nos venía hablando, nos venía mostrando de que, hermanos, nosotros por estar en una dimensión todavía cuadrada, tridimensional, hermanos, todavía nosotros vemos las cosas de maneras aquí físicas, de maneras palpables. Nos falta todavía entrar en la dimensión celestial, que es la dimensión del Señor, que es donde podemos ver a Dios, pero esto lo hacemos solamente a través de la fe. Entonces, hermanos, como nosotros estamos mal acostumbrados con esto, entonces el Señor quiere introducirnos a nosotros, ¿cierto?, en su esfera, ¿cierto?, donde nosotros podemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las que son de esta tierra. Amén, hermanos. Por otro lado, el Señor nos hablaba también acerca de la esperanza. Hermanos, ¿cuál es esa esperanza a la cual nosotros estamos esperando? Hermanos, nosotros no tenemos la esperanza de que vayan a terminar la carretera de aquí, la vía del sol, sino que nuestra esperanza es que nosotros tengamos una perseverancia en Cristo, ¿cierto? Donde nosotros vamos a reinar, ¿cierto? Donde nosotros nos vamos a presentar uno con el Señor. Tenemos la esperanza, ¿cierto?, de que nuestros cuerpos van a ser cambiados, van a ser glorificados. Y esta es nuestra ayuda, esto es nuestro consuelo, pero también, hermanos, me gustaba bastante en algo que esta viene siendo nuestra motivación. Esto viene siendo como que la energía, lo que nos ayuda a seguir hacia adelante, aún en medio de ¿qué? De las situaciones difíciles, de tribulaciones, el Señor nos llena con su esperanza. Amén, hermanos. Y por otro lado, el Señor también nos hablaba también de algo muy importante, que es el amor. Ya sabemos que el amor no es una cosa que se puede comprar por allí, sino que el amor es el resultado, ¿cierto?, del fluir del río de la gracia que nos alcanzó a cada uno de nosotros, ¿cierto?, que nos ayudó, que nos llenó y que nos está llevando a amarnos unos a otros.
¿cierto? Cuando anteriormente de pronto no podíamos hacer esto, ahora por medio de este río de la gracia, y por medio de este fluir y por medio de la vida de Dios, su esencia que es amor, esto nos ayuda a nosotros también a ¿qué? A poder amar a las personas, amarnos entre nosotros mismos, aquí en la iglesia, que no ha sido nada fácil, ¿cierto? Podemos amar a las personas cuando nosotros oramos por ellas, cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, cuando nosotros le llevamos un libro, cuando nosotros le decimos a una persona, puedo orar por usted, en ese momento nosotros también estamos experimentando la esencia del amor de Dios. Amén, hermanos. Entonces, en este punto o en esta red de cuidado, de amor, el Señor también nos inspiraba, también nos mostraba algo muy importante que se llama el tejido de amor, que es precisamente, ¿cierto?, lo que el Señor nos estaba mostrando en este día. Hermanos, ¿cómo se produce este tejido de amor? Bueno, el Señor nos mostraba a nosotros también un ejemplo maravilloso, que es el ejemplo de la urdimbre y de la trama. Hermanos, los hilos de la urdimbre necesitan estar completamente estirados en una posición totalmente elevada y también bien enlazados, ¿para qué? Donde podemos entonces trazar los hilos de la trama, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y entonces cuando estos hilos, ¿cierto?, se juntan, se compactan, se pegan, hermanos, no va a haber ningún espacio, no va a haber ningún vacío, ¿cierto? Y en ese momento se va a llevar a cabo lo que se llama el tejido de amor. O sea, y el Señor nos mostraba un ejemplo, para ya darle paso también a nuestro hermano que sigue, de que a través del comercio, llamémoslo así, existen diferentes tipos de hilos. Hay hilos por lo menos del algodón egipcio, el algodón peruano, ¿cierto? Estos hilos son producidos o son sacados de los cultivos de este algodón que sacan de los desiertos, donde este hilo es más resistente, es un hilo más fuerte, es un hilo que sirve y a la vez es un hilo que es más fino, llamémoslo así. Por medio de esto, pues se ven los paños, se ven las sábanas, ¿cierto? Se ven cosas que de pronto nosotros no podemos ver y que también son un poco más costosos a través de las mismas telas, porque son hilos más cerrados. El punto aquí es que este telar es más cerrado, ¿cierto? Son tejidos que no son comunes, sino que son telas que de pronto se venden un poco más. Bueno, vayamos al grano y vayamos al punto y a la aplicación de esta palabra, hermanos. Esto hace referencia también al telar que el Señor está produciendo en estos momentos. Hermanos, este telar que el Señor está produciendo es donde el Señor nos está mostrando de que la materia prima en cierta manera somos nosotros. Es lo que el Señor está haciendo, es su tejido de amor, lo que Él está llevando a cabo, ¿cierto? Donde quiere llegar a un punto, a que nosotros lleguemos a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. Este es el punto principal de este telar, ¿cierto? De la urdimbre, ¿cierto? De la trama, cuando esto se junta, cuando nosotros vemos esa inmensidad y esa cantidad de hilos de todos los colores, de todas las maneras, ¿cierto? Que hace referencia a nuestra alma, la dificultad que nosotros tenemos para podernos combinar el uno con el otro. Pero hermanos, en conclusión, nosotros vemos de que en este telar, Dios usa los mejores hilos. Mire esto, Dios utiliza los mejores hilos, los más resistentes, para que pueda lograr que esta urdimbre, ¿cierto? Él necesita, hermanos, de que ese amor, esa esencia, ¿cierto?, que está representado por la urdimbre, por la trama, hermanos, llegue a ser de gran calidad, donde nada de estas cosas se pueda separar. Y hermanos, esto va a ser presentado ¿cuándo? Hermanos, en la eternidad. Cuando el Señor regrese, cuando el Señor venga. Me gustaba bastante este texto bíblico que aparece aquí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 10, yo se lo voy a leer. Dice lo siguiente: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mire esto, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué? Se acabará. Hermanos, ¿qué es lo perfecto? ¿O qué es lo que Dios va a mostrar? ¿Cuál es su maravilla? Hermanos, es este telar divino, este telar maravilloso que produjo del hombre
con Dios, ¿cierto? Y esta es su sabiduría, esta es su inteligencia, ¿cierto? Esta es la iglesia edificada, ¿cierto? Perfecta, entrelazada, para que nosotros lleguemos a ser, ¿qué? La habitación en el Espíritu, hermanos. Esto es algo maravilloso, esto es algo precioso. Hermanos, esto es un pequeño recorderis. Ahora sigue nuestro hermano Juan Pablo, ¿cierto? Que él va a seguir compartiendo y va a llevar este encargo. Jesús es el Señor, hermano. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor. El punto central, como comparte nuestro hermano, y lo que el Señor nos mostraba en esta semana, es que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como comparte nuestro hermano, siguiendo esta dirección que el Señor nos está dando, este gran tejido de amor solamente puede ser tejido por Cristo mismo. Solamente Él lo puede llevar a cabo. Por eso el Señor nos está alumbrando también en cuanto a las situaciones que muchas veces se presentan y que producen doctrinas, enseñanzas, que traen contiendas, que traen situaciones tanto en nuestra vida como en la vida de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está trayendo realmente para que nosotros podamos centrarnos en que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Y esto, como el Señor nos hablaba a través de dos palabras, o realmente una palabra, deidad, pero que tiene dos aspectos, uno revelado en Colosenses 2:9, es donde, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Cuando el Señor nos hablaba aquí de el significado en griego de la palabra divinidad, el uno es teotes y el otro es teiotes. El uno habla del estado del ser de Dios o Dios mismo, y el otro habla también que tiene que ver con los atributos de Dios. El punto es que en Él habita, en Cristo habita el ser de Dios y todos los atributos de Dios. Y un día esos atributos divinos llegaron a nosotros, fueron expresados, se hicieron carne en el cuerpo físico de Jesús, y esos atributos fueron manifestados. ¿Por qué es importante y el Espíritu nos está mostrando esto? Porque nosotros necesitamos centrarnos en Cristo. Necesitamos centrarnos, y cuando vienen todas estas filosofías y estas huecas sutilezas, y nosotros mismos entramos en muchas consideraciones en nosotros mismos, es porque hemos perdido de vista realmente que en Cristo habita toda la plenitud. Quiere decir que todo lo que necesitamos nosotros, todo lo que necesita la iglesia para ser edificada, todo lo que necesitan nuestros hogares para ser edificados, está en Cristo. Y esto es algo que lo sabemos, pero el Señor ya nos está hablando de que necesitamos la revelación interior, porque el único que nos puede llenar y puede edificar la iglesia es el Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto a mí me ha llevado a reflexionar internamente en cuanto a mi vida práctica y diaria, cuánto realmente estoy permitiendo, y es importante que reflexionemos. Si el Señor realmente en mi vida práctica me está llenando con su plenitud, porque el objetivo es edificar la iglesia, pero muchas veces nosotros lo entendemos muy racionalmente, pero ¿cuánto el Espíritu realmente nos está llenando? ¿Cuánto el Espíritu realmente está llenando todo en todo, como el Señor nos está hablando? Así como el Señor nos ponía este ejemplo de que si el sol, con toda su energía, con todos sus rayos solares, el sol no puede llegar a nosotros de una vez directamente. Nosotros no podemos acercarnos al sol directamente. ¿Por qué? Porque no seríamos capaces de contener toda esa energía. Entonces, en Cristo está contenida, y como hombre, todo Dios mismo estaba allí manifestando esa gloria, esa vida, y Él es el medio por el cual llega a nosotros la vida de Dios, la plenitud
del Padre, la plenitud de Dios, y es manifestado a nosotros. Y hoy sigue siendo el medio. Y otro punto importante, y realmente es maravilloso, hermanos, que podamos caer postrados, humillados delante del Señor para ver esta revelación. Y es que ahora esta plenitud fue dada al cuerpo. Porque primero, Cristo es la plenitud. Esta plenitud se manifestó en carne, cuando el Señor estaba aquí en esta tierra. Pero luego ahora el Señor muere, resucita, y aún se manifiesta a sus discípulos en ese cuerpo transfigurado, para que ellos vean la presencia del Padre, la presencia invisible que se manifestó aún con ellos en este cuerpo transfigurado, y luego continúa a través del cuerpo manifestándose. Entonces somos nosotros aquellos que seguimos manifestando la plenitud de Dios, la iglesia. Dios mío, el Señor, de verdad, personalmente quiero una revelación, que Dios traiga revelación a cada uno de nosotros para poder ver que en Cristo habita, pero ahora habita también en nosotros, y que nosotros realmente somos llamados para expresar la gloria de Dios. Hermanos, si nos hemos equivocado, si hemos cometido situaciones que no expresan esta plenitud, bueno, es momento de arrepentirnos. En Él está todo lo que necesitamos. Nuestro arrepentimiento, nos podemos acercar a Él libremente, nos podemos acercar tal cual como estamos, podemos confesar nuestra condición y podemos seguir buscando al Señor para llenarnos de su plenitud. El Señor nos siga guiando en este camino. Jesús es nuestro Señor. Amén, Jesús es el Señor, hermanos. Así como desde el inicio el Señor nos está compartiendo su palabra profética en este encargo de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así como terminaba nuestro hermano Juan Pablo, en Cristo está la plenitud de Dios. Él es el camino que nos lleva a Dios, Él es la verdad. Pero también, hermanos, sin embargo, el apóstol Pablo también nos da una advertencia, y muy seria, hermano, y esta advertencia el Señor quiere que nosotros en esta noche podamos recibirla. El Señor en Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo, y no según Cristo. Mire la expresión: mirad que nadie os engañe. Que nadie, hermano, nadie es nadie. Y el Señor también lo expresaba con la palabra cuidado. Cuidado con las huecas sutilezas y las tradiciones del mundo. Hermano, en cuanto a esto, el énfasis, el encargo, la esencia es de que nosotros debemos tener cuidado en cuanto a alguien nos quiere engañar, en cuanto de alguien nos quiera enredar en la iglesia, intentando con palabras bonitas, intentando apartar a los hombres de la verdad misma para esclavizarnos a sí mismos. Hermano, el Señor era muy serio en esta parte, en cuanto de que nadie nos engañe por medio de filosofía. El Señor nos mostraba, la palabra engañar en el griego es sulagogeo, que significa llevar cautivo, esclavizar. Eso quiere decir desviar a la persona, ¿de qué? De la verdad. Y sujetarla al poder de alguien, esclavizarla. Eso hace que nos desviemos de la verdad, hermano, y por otro lado, nos esclavizamos en nuestros conceptos, nos esclavizamos en nuestro razonamiento, hermano, y Dios quiere librarnos de eso. También en cuanto a la sutileza, el Señor nos decía, y hueca sutileza, hermano, esto quiere decir engaño, sutileza, falsedad, hermano, todo esto. Hermano, ¿por qué el Señor viene a hablarnos en todo esto? Porque por un lado, Cristo es la plenitud de Dios. Cristo nos lleva hacia Dios. Pero hermano, sin embargo, hay una advertencia también, que está a lo contrario, que son las filosofías, los rendimientos de este mundo. Y el Señor nos decía en la página 80, algo bien, quiero leerlo textualmente, dice: Satanás quiere sacarnos de la conexión con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Hermano, ¿cómo nosotros podemos
ser lleno de esa plenitud de la deidad. ¿Cómo yo puedo ir a Dios? Por medio de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la verdad. Pero Satanás quiere desconectarnos de la verdad. Hermano, el único camino para yo ir al Señor, para llenarme de Él, para experimentar la plenitud de Dios es por medio de Cristo. Y Satanás quiere desconectarme de la verdad. Decía, pero Satanás quiere sacarnos de la conexión con la verdad. ¿Cómo Él nos quiere desconectar? Aquí dice, ofreciéndonos otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Palabras bonitas, elocuencia, entretenimiento, filosofía, hueca sutileza, distorsionamiento. No se habla la palabra profética, se habla. Todas esas cosas, hermano, nos desconecta. Es la manera, ofreciéndonos esas cosas que no es la verdad, lo contrario, falsedad, engaño, mentira. Hermano, mire, ofreciéndonos otra cosa que no es la verdad, que no es la realidad. Hermano, esto es algo muy serio, una advertencia que el Señor nos hace en cuanto a esto. Cuidado, dice el Señor, mira que nadie nos engañe. Hermano, porque aquí lo que prevalece es la verdad, la palabra, es lo que prevalece. Y eso nos mantiene, nos da vigor. Hoy nosotros, hermano, necesitamos ser sencillos, humildes, reconocer, hermano, que tenemos muchas cosas que impiden todavía que nosotros podamos unirnos a Cristo, que es la realidad, llenarnos de Él. Y hoy el Señor nos ha dado el camino, hermano. La palabra profética, hermano, la inmersión en la palabra profética, los gritos de guerra, colportaje dinámico, las reuniones. Hermano, cuando nosotros nos unimos a Él, esa es la verdad. Ahí está el camino, hermano. Ahí usted donde va a experimentar a Cristo como la plenitud de Dios. Usted quiere experimentar a Cristo, la presencia de Dios. Vamos a unirnos a la verdad, a la palabra. Cristo es la verdad, la palabra profética. Hermano, también el Señor nos también lo relacionaba con el primer homicidio. El Señor decía, en el viejo hombre desconectado de Dios, todo lo que hacemos satisface el deseo del padre de la mentira. Él hizo que ocurriera el primer homicidio. ¿Cuál fue? Caín mató a su hermano. ¿Qué produjo esto? ¿Cuál fue la raíz de todo esto? La envidia. Hermano, y en cuanto a la envidia, hermano, si nosotros no tratamos esto, no quedamos esto, hermano, va a existir y va a prevalecer en la iglesia. Hermano, el Señor era muy serio en esto. Dice, cuando alguien hace algo que resulta bien, es porque el Señor está usando a tal hermano. ¿Pero por qué? Por al practicar la palabra profética y hacer la inmersión en la palabra, las cosas prosperan para las personas. Hermano, ¿por qué es este resultado? Por ser uno con la palabra profética. Hermano, por amar al Señor, tener amor reverente a la palabra profética, amar las cosas que el Señor está dando. Por eso el Señor prevalece en ciertos hermanos. Pero en nosotros no puede haber odio, no puede haber envidia, no puede haber odio, rencor. Hermano, más bien nosotros necesitamos recapacitar, accionar, sacarnos, hermano, todos esos viejos conceptos y conectarnos, hermano. Es un asunto de conectarnos. Hermano, si nosotros estamos desconectados, van a surgir todas estas cosas. Envidia, odio, engaño, todas estas cosas, hermano. El secreto está en conectarnos, hermano, con la verdad. Y la verdad es la palabra profética. Dice aquí, hermano, cuando no están de acuerdo, mire, cuando están desconectados, cuando nos sentimos desconectados, hermano, hay muchos resultados cuando usted no está conectado al Señor, a la palabra. Dice, cuando no están de acuerdo con lo que la iglesia está practicando, algunos se encienden en odio, al punto de querer matar al hermano. Todo es motivado por el mentiroso y astuto Satanás. Hermano, y otro dice, cuando es desviado de la verdad, la persona queda bajo la posición y el dominio del padre de la mentira, bajo el poder de las personas que usan palabras persuasivas y son totalmente destituidas de la verdad para convencer a cualquiera con engaño y falsedad. Hermano, aquí, hermano, es estar conectado al Señor. Hermano, tengamos cuidado de no caer en esto. Hermano, vamos a ser uno con la palabra profética. Dios nos ha dado el camino, nos está dando su palabra. Hermano, y nosotros necesitamos con mucha humildad,
con mucha sencillez, obedecer. Ahí está el camino de la bendición. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Ese es el camino de la bendición. La palabra nos mostraba que precisamente cuando Satanás se desconectó de Dios, su objetivo y meta es engañar al ser humano. Y al engañar al ser humano lo desvía de la verdad, y el resultado de desviarlo de la verdad es esclavizarlo, es someterlo y quedar bajo su dominio, para entonces estar en contra de la voluntad de Dios, inclusive con cosas buenas. Entonces que el Señor, hermano, guarde nuestro corazón. Ya nos mostró el camino. El camino es estar unido a la palabra profética, hermano, para ser guardado. Entonces, dice así: Satanás hace de todo para engañarnos, hermanos, con palabras bonitas, palabras persuasivas, y esto es para desviarnos de Cristo. Dice así: entre sus palabras hay enseñanzas, ¿sí?, referente a enseñanzas buenas, como la filosofía, la cultura y la tradición humana. Entonces vamos a definir un poco qué es la filosofía. Dice así: la filosofía es el intento humano por obtener respuestas sobre la existencia y sus problemas. Así surgió la filosofía griega, buscando el hombre en su intento de buscar el motivo de su existencia, el sentido de vida y todo aquello que causaba problemas en su vida. Así nació también, precisamente por esta inquietud, surge, hermano, el gnosticismo, precisamente en esa búsqueda del sentido humano, de la existencia de la vida, mezclado con un poco de la tradición judía, ¿sí?, de eso que venía practicando. Surge, como el Señor nos explicó, este embrión del gnosticismo, que por un lado el tema filosófico de buscar el sentido de vida y buscar cuáles son las causas de los problemas, la palabra nos decía, o el encargo, ¿sí?, que no está mal, ¿sí?, no es un asunto negativo. ¿Quién no va a querer buscar por qué sufre, por qué están los problemas, cuál es el sentido de la vida? Nosotros, gracias al Señor, por medio de su palabra, ¿sí?, hemos encontrado sentido en nuestra vida. Amén. Y sabemos, hermano, qué es lo que causa problemas en nuestra vida. Falta obedecer para que podamos, hermano, pues digamos, dejar estas cosas. Pero aquí, el tema, esta corriente filosófica, pero dice que es el intento humano. Entonces es un invento humano. Y por otro lado, la cultura, aquí nos colocaba el ejemplo de la cultura judía, ¿sí?, que con ritos, con reglas y muchas cosas, de allí, sumado a la filosofía, surge el gnosticismo. Y el gnosticismo es una corriente, hermano, que tiene apariencia buena de buscar una solución, a ponerle fin al sufrimiento humano, ¿sí?, pero esto es todo un invento. ¿Y qué pasa? Porque mire cómo dice lo que significa el gnosticismo acá. Dice así: el gnosticismo, hermano, sus principios estimulan al hombre a buscar autoconocimiento, mire, ¿sí?, el conocimiento elevado, auditivo, espiritual, de los misterios secretos que liberan al hombre de los sufrimientos terrenales. Entonces, todo esto es un intento del hombre de buscar respuestas, pero sin Cristo, alejado de Cristo. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está la situación. Entonces, esto, dice así, este embrión del gnosticismo, hermano, permeó la iglesia. Por eso Pablo estaba preocupado con la iglesia en Éfeso, con la iglesia en Colosas, porque todo esto lo que hace es dañar la edificación. Esto no promueve edificación. Todo esto no es para la economía de Dios, que es por fe. Y hay que tener cuidado. Uno de pronto dice: no, pero yo voy a caer. Sí, hermano, porque estas prácticas aún, digamos, de esta mezcla que entró en la iglesia, no es que la iglesia practica gnosticismo, pero algunas prácticas se permearon en la iglesia. Dice que
permearon hasta el siglo IV en la iglesia en Pérgamo. Luego en la iglesia en Pérgamo se une la política, surge la iglesia en Tiatira, y sumado a esto se incluyeron unos ritos, ¿sí? Judíos, y bueno, ya sabemos todas las prácticas que hasta hoy valga la redundancia, se practican en la iglesia. Y hoy, entonces hay una cantidad de mezcla porque esto no está lejos, eso no sucedió antes solamente, hoy están más fuertes. Porque precisamente el gnosticismo, a través del ascetismo, que son estas medidas que se toman precisamente para contrarrestar los sufrimientos, y en los sufrimientos se contrarresta según esta corriente, es privando, ¿sí?, al cuerpo de la comida, de el descanso. Y todos sabemos que si uno priva el cuerpo de la comida es, pues, ayuno, ¿sí? Ayunar. Y si priva al cuerpo, ¿sí?, del descanso, pues es vigilia. Y todas estas prácticas se vinieron. Ahora, el Espíritu nos hablaba. ¿La vigilia es bíblica? Sí es bíblica. ¿El ayuno es bíblico? Sí es bíblico. Pero no es producido por no es un intento humano, no es una regla, ¿sí? Esto es producido por el Espíritu, el ayuno es producido por el Espíritu. Aleluya, la vigilia es producida por el Espíritu, no una programación de algo. Hoy vamos a hacer esto para que esto suceda. Hoy vamos a vigilar para que esto suceda. Hoy no. Si vemos bíblicamente, todos los acontecimientos donde se menciona el ayuno y la vigilia fueron producidos orgánicamente por el Espíritu, no por alguien que no tenía, ni siquiera estaba conectado y prácticamente es obligado a practicar estas cosas. Es allí donde el Señor nos quiere hablar, ¿sí? No, esto no debe ser una regla, esto no debe ser una imposición, esto debe ser producido por el Espíritu. Pero hoy el cristianismo practica esto, pero es por lo que ya sabemos, por esas prácticas que, ¿sí?, se permearon por el gnosticismo, ¿sí?, y a través del asceticismo, que es lo que ya hablamos, privar el cuerpo de la comida y del descanso, entonces lleva a la iglesia a practicar todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos mostró el Señor? Que tanto la filosofía, las tradiciones de los hombres, ¿sí?, los rudimentos, que precisamente pueden ser buenos. Es decir, decirle a los hijos que no roben, que se ganen la vida bien, que hagan esto. Todo esto es bueno, estos consejos buenos ayudan desde la perspectiva, ¿sí?, humana. Pero, hermano, nada sin Cristo. Todo esto fuera de Cristo, estas buenas intenciones fuera de Cristo, hermano, es vanidad, es nada. ¿Cuál es lo que el Señor nos quiere mostrar? Vamos a ser todos encabezados en Cristo. Si usted y yo, hermano, queremos encontrar la sabiduría, está en Cristo. No está en otras cosas, no está en la filosofía, no está en cultura, no está en otras cosas. Está en Cristo. La solución, hermano, a nuestros problemas de verdad están en Cristo. Entonces, nada, ni la filosofía, por muy buena que sea, ni los rudimentos, ni las tradiciones pueden sustituir a Cristo. Amén. Entonces, el Señor nos está mostrando que nuestro objetivo es buscar la realidad, y en Cristo está la realidad de todas las cosas, hermano. Si usted y yo queremos, hermano, servir a la iglesia, cuidar de nuestra familia, hermano, servirle al Señor, esto no debe ser bajo un intento humano, esto debe ser bajo el encabezamiento de Cristo. Y el Señor nos mostró que somos encabezados es cuando usted y yo recibimos con sencillez, hermano, con un corazón puro, en obediencia, la palabra profética. Amén. De eso cuidaba Pablo, ¿sí?, de que los hermanos en Éfeso, de los hermanos en Colosas, porque todo esto entró, hizo daño, desvió a los santos de la verdad. Pero aleluya, hoy estamos nosotros escuchando la palabra profética, hermano, que nos advierte de que no es palabra bonita, hermano, no es consejo de esto. Si el hombre está desconectado de Dios, su alma está vacía. Y por muy buenos consejos que recibamos con un alma vacía, no vamos a cumplir la voluntad de Dios. Hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu, aleluya. Y es por la palabra, amén.
Usted es lleno por la palabra y así nosotros podemos ser guardados inclusivemente de todas estas corrientes que hacen daño a la iglesia. Y finalizo con esto, hermano. Señor Jesús, la palabra profética tiene como fin traer la realidad, porque es la palabra de verdad. Todo lo que no es conforme a Cristo es un engaño, es falsedad, está destituida de la verdad. Señor Jesús, hermano, que el Señor nos ayude, porque solo en Cristo está la realidad. Y el Señor nos está mostrando la realidad por medio de su palabra profética. Jesucristo es el Señor. Ahora viene nuestro hermano Alonso. Amén. Alabado sea el Señor. Así como terminaba el hermano Toño, que todas las cosas que no sean conforme a Cristo terminan siendo una falsedad y una vanidad. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor decía que podemos pasar toda una vida buscando cosas buenas que no son malas y presentarnos vacíos al tribunal de Cristo. Y ese no es el deseo de Dios, que nos presentemos vacíos. El deseo de Dios es que todo hombre llegue a la plenitud de Cristo, llenarnos de lo que es Dios. Por eso es importante esta porción que el Señor nos hablaba, dice, llenarnos con la realidad de Dios. Este sí es el propósito de Dios, que nos llenemos de la realidad de Dios. Dice, para eso tenemos aquí un versículo de base, que es Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, aleluya, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo tiene dos puntos importantes. El primero es que en Él estamos completos. El Señor nos hablaba que la palabra completo en griego es plero, que significa llenar hasta el máximo. Es una palabra, un significado transitorio que es completar. ¿Cuánto necesitamos completar la plenitud de Cristo en nosotros? Otra palabra de ese significado es llenar hasta el tope. O sea que es el Señor. Cuando el Señor nos llena hasta el tope, es rebosar. Por eso es necesario y la necesidad de llenarnos de la plenitud del Señor hasta lo máximo, completar esta plenitud para que podamos rebosar, estar hasta el tope. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y las cosas buenas, como el Señor nos venía hablando, de comillas, sin Cristo no nos pueden llenar. Dice, solo Cristo puede llenarnos con la verdad hasta la plenitud y perfeccionar nuestro carácter. Solamente Cristo. Alabado sea el Señor. El otro punto de este mismo versículo, versículo 10. Oh Señor Jesús, vemos que Cristo no es un ángel de luz, sino que Cristo es la cabeza de todos los seres angelicales. Él está por encima de todo, principado y potestades. Cristo es la máxima autoridad del universo. Aleluya. Por eso nosotros debemos dar el valor que se le debe dar a Cristo, el lugar que Él se merece en la iglesia, porque Él fue llevado y fue sentado en la parte más alta, hermano, y Él es el que tiene la autoridad máxima del universo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Colosenses 2:11 dice, encontramos otro punto importante, la circuncisión. Miremos y vamos a leer ese versículo. Dice, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano. Mire, hermano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, en la circuncisión de Cristo fue eliminada la carne,
el viejo hombre, el ego, todas estas cosas fueron eliminadas en la circuncisión de Cristo. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús, por eso dice, y esto lo que dice, alabado sea el Señor, y esto lo podemos confirmar en Filipenses 3:3. Leemos, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, para eso es la circuncisión, para no confiar en la carne. Alabado sea el Señor. Señor Jesús dice, si queremos producir la economía de Dios, no confiemos en la capacidad de nuestra carne, no ni en nuestro conocimiento para ayudar a Dios. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Mire, ya por el tiempo yo disfrutaba este versículo, dice, este párrafo que el Señor nos hablaba, dice, si queremos producir la economía de Dios, no confiemos en la capacidad de nuestra carne ni en nuestro conocimiento para ayudar a Dios, para ayudar a Dios. Hermano, necesitamos confiar en el Espíritu. Ese es el tiempo de confiar en el Espíritu, no en la carne, porque en la circuncisión de Cristo fue eliminado el viejo hombre, el ego, todas estas cosas. Por eso hoy necesitamos echar mano del Espíritu, y la obra de Dios se realiza por medio del Espíritu, y Cristo está encabezando todas las cosas. Que Dios lo bendiga. Buenas noches, amada iglesia, bendiciones. Verdad que hoy no podemos confiar más en la carne. El Señor nos ha venido dando esta palabra porque es toda la plenitud de Cristo en nosotros. Y de verdad que gracias al Señor, cuando Él llegó, con Él llegó la realidad para nosotros. Vamos a estar claros que cuando nosotros creímos en Cristo, hoy la realidad de Cristo llegó para nosotros. Por eso el Señor nos viene hablando esta palabra con mucha luz, con mucha realidad, con mucha verdad. Es algo tan único, tan puro, tan verdadero. Hoy tenemos esta palabra profética y Dios está usando a su profeta para conducirnos en ella. Gracias al Señor. Hoy podemos ver de verdad que hay un punto más en el cual el Señor nos da luz de cómo crucificar esta carne en Cristo. Cuando nosotros creímos en Él y fuimos bautizados por Él, esta carne ya fue crucificada. En Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hoy nosotros estamos viviendo estas palabras porque el apóstol Pablo nos mostró de que hoy nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios y no poder confiar más en la filosofía que el mundo ha metido, la filosofía griega, la religión judía, la cultura oriental. Nosotros no podemos creer en eso, porque nosotros hoy tenemos a la realidad de Cristo con su plenitud en nosotros. Entonces, aquí yo preparé una inmersión por la palabra profética. En vez de hacer sufrir a la carne, es mejor hacerla morir. Y ya he muerto con Cristo, también puedo resucitar juntamente con Él. Hermanos, hoy nosotros necesitamos estar claros de que hoy ya esta carne está crucificada con Cristo. Si ya hemos muerto juntamente con Cristo, también puedo resucitar juntamente con Él. Mi cuerpo y mi carne no solo murieron, sino que ya fueron sepultadas por el bautismo. Qué bendición, amada iglesia. De verdad que hoy, gracias al Señor, nosotros necesitamos estar claros de que
tenemos esta palabra de luz en la resurrección de Cristo, en la cual también estoy insertado, puedo andar en novedad de vida si hoy vivo en el Espíritu. Repito el párrafo, en la resurrección de Cristo, en la cual también estoy insertado, puedo andar en novedad de vida si hoy vivo en el Espíritu. Hermanos, hoy nuestro vivir cambió. Nuestro vivir no es el mismo de antes. Necesitamos estar en el Espíritu. Por eso Pablo pudo decir allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hoy nosotros necesitamos estar claros de que nuestro vivir cambió y es Cristo el que está en nosotros, que quiere una realidad en las herramientas, el que nos quiere preparar y llevar para estar todo el tiempo conectados con Él, porque Cristo es el conector entre Dios y nosotros. Gracias al Señor, porque también hoy nosotros podemos declarar que todo fue llevado a la cruz. Termino con esta inmersión, amada iglesia. Esto ha sido algo único, rico. La palabra cada día nos está alumbrando, nos está iluminando. En la resurrección de Cristo puedo andar en novedad de vida si hoy vivo en el Espíritu. Tengo la plenitud de Dios, tengo la plenitud de Dios, tengo la plenitud de Dios. Gracias al Señor, amada iglesia. Esto es algo único, algo novedoso, fresco. Nosotros hoy tenemos que tener el enfoque, estar claro de que nuestra mirada está en el reino de los cielos, en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Que Dios nos bendiga y gracias al Señor por este hablar profético. Señor Jesús, de verdad, hermano, solo en Cristo podemos disfrutar esa alegría, ese gozo y esa paz. Por eso el Señor nos mostraba en este día que Cristo murió en nuestro lugar para que todos seamos libres de la carne y de sus enemistades. Dios nos dio una vida con Cristo. Él nos perdonó, realizó la eterna redención y que aunque todavía hubiese un registro de deuda, de aquí en adelante somos un nuevo hombre. Oh Señor Jesús, Señor nos mostraba Colosenses de 2, del 13 al 14, que Él tenemos que continuar viviendo, porque no tenemos que continuar viviendo de ordenanza ni esclavizados por causa de la deuda pasada. Hermanos, el Señor llevó a la cruz todas estas ordenanzas, todo lo que nos ataba a este mundo. Por eso el Señor nos hablaba de que ya somos libres. Y entonces decía en el versículo 15, decía: a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, esto es maravilloso, porque nosotros ya hoy tenemos que vivir como lo que somos, hombres libres. ¿Por qué? Porque todas las ordenanzas y toda la esclavitud, hermano, el Señor las llevó a la cruz. Amén. Entonces vemos que el Señor nos mostraba de que tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo hombre. Hoy por eso tenemos que rendirle toda oración y todo lo que nosotros somos. ¿A quién? A Cristo. En el pasado la ley en forma de ordenanza también todo esto fue clavado a la cruz. Dios se despojó a los principados y potestades y angelicales, exponiéndolos en la vergüenza pública, en la cruz. Hermano, Cristo triunfó sobre ellos. Por eso hoy nosotros tenemos la capacidad, la sabiduría de llevar este evangelio con elocuencia, con libertad. ¿Por qué? Porque ya no estamos condenados, hermano. Por eso cuando salimos a las calles, colportaje dinámico, lo hacemos con libertad. Porque ya no hay nada que nos impida llevar este evangelio con
con libertad. Y el Señor nos decía esto textualmente, amado lector. Y nos mostraba en Hechos 4:16, nos decía, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hoy podemos acercarnos al Señor, podemos, así como nos hablaba que ya no tenemos intermediario entre Dios y el hombre, solamente Cristo. Y Él nos hablaba, nos decía aquí que podemos acercarnos a través de invocar el nombre del Señor, teniendo comunión con Él. Teniendo comunión con Él podemos alcanzar misericordia. Y Él nos daba un principio de hacer cuando veamos que estamos desconectados de Él, hacer esta sencilla oración. Señor Jesús, estoy en un momento difícil de mi vida. No sé cómo salir de esta apatía, de la muerte y de la lepra. Señor, ayúdame a hallar gracia. Y él decía el Señor que si nosotros oramos así, hallamos salida a nuestras necesidades, a nuestras situaciones de muerte, de lepra. Señor, entonces el Señor quiere que nosotros volvamos a la sencillez, que estemos siguiendo este camino. Esta práctica también formará parte, y si sigamos este camino y seguimos esta práctica, hermanos, seremos parte de Sión, seremos parte de Filadelfia, seremos parte de esa manada pequeña, Señor, que reinaremos con el Señor. Señor Jesús. Entonces el Señor terminaba, ya para terminar, nos decía, somos aquellos que aman al Señor. Queremos traer al reino de Dios a la tierra. Es Cristo el conector, quien nos suplirá con toda realidad de Dios, llenándonos de ella hasta la plenitud de la deidad, haciéndonos victoriosos. Aleluya. Él venció en la cruz a todos los principados y potestades y nos dará esa victoria si vivimos en la realidad del Espíritu y de la palabra de la verdad. Hermano, esta es la clave. Vivir en la realidad del Espíritu y de la palabra de verdad. Alabado sea el Señor. Amén. La reunión de oración